Buenas tardes. En la evolución del pensamiento humano, la física clásica inspiró el materialismo y la pedagogía estructural. La física cuántica aportó ideas como conceptos, principios de incertidumbre, visión holística del universo y enfoques pedagógicos constructivistas. La teoría unificadora del físico cuántico Michio Kaku plantea que el universo es una sinfonía cósmica, en donde todo está compuesto por vibraciones en múltiples dimensiones, haciendo alegoría a lo que sería la teoría de las cuerdas de Pitágoras. Estas implicaciones filosóficas reúnen los siguientes enunciados: une la ciencia y la espiritualidad a través de las matemáticas, transforma nuestra comprensión de la realidad y también inspira enfoques pedagógicos interdisciplinarios. El sistema desde 1975 está presente, en que el maestro Eduardo nos corrigió, que se fundó con 13 personas y pasamos a ser 1.300.000. ¿Sí? Y en el récord Guinness fueron 12.000 personas. Entonces, ha promovido una serie de valores que tienen que ver con el trabajo en equipo, la disciplina, la excelencia, la inclusión, la integración, que son conceptos distintos también, y sobre todo lo que es la transformación personal, espiritual. Y va mucho más allá porque es la identidad cultural y el sentido de pertenencia. Todos estos enfoques novedosos los vamos a contextualizar en este momento con tres enunciados. El primero sería que lo vamos a tratar más adelante, pero lo voy a mencionar ahorita, que es el aprendizaje basado en la recompensa. Esto es de un libro que se llama La mente ansiosa, de Joseph Brenner, de 2017, y allí él habla del estado de flow, que es donde la práctica musical genera satisfacción intrínseca, clave en entornos cambiantes. Y seguimos con la perspectiva cuántica pluralista, posmodernista, que no realmente es cuántica, sino el enfoque de una realidad dimensionada en tres mundos, de Karl Popper. Él es un filósofo. Y estos mundos son el mundo uno, que es el mundo de los cuerpos físicos, materiales, y lo que sería el mundo físico como tal. Tenemos el mundo 2, que es donde se dan los procesos mentales, los estados de conciencia y el aprendizaje. Y el mundo 3 es el resultado, que son las ideas objetivas de esos procesos mentales. Allí podemos enunciar lo que serían los libros, la matemática, fórmulas, lenguajes, sinfonías, etc. Estos tres mundos, según Popper, están intrínsecamente relacionados con la transformación de la realidad, pero en una realidad que genera un problema que se vivencia en el mundo 1, inspira para que un científico capte un problema, entre un proceso mental que será el mundo 2, y ese proceso mental incide en una idea que es lo que se refleja en una fórmula, que esa fórmula puede cambiar el mundo, y lo ha hecho. Entonces, el mundo 3 cambia el mundo 1 de manera sistemática y sobre todo en el Sistema Nacional de Orquestas. Y esta perspectiva nos lleva también a un nuevo reciente concepto que está enmarcado en los parámetros del mundo 2, que sería el término sinergia, de un doctor, un neurólogo, psicólogo, Jacobo Grinberg, mexicano. En la conexión neuronal colectiva potencia el aprendizaje, pero ponen que la realidad es una red interconectada de conciencia y energía, donde el observador y lo observado son indivisibles. En este mundo 1 se encontraría la entropía. La entropía no es más que el caos y el desorden. Nosotros vivimos una situación en el momento de la pandemia y también en la crisis socioeconómica 2017-2023 muy acentuada, y surge el sistema como un orden emergente. En la música funciona como un proceso que desarrolla un estado emocional, escalando a través de cambios aptitudinales, buscando la autoeficacia musical y transformando realidades. La práctica musical
colectiva sincronizada crea una red de conciencia, de coherencia emocional, donde los músicos sintonizan, eso es sinergia, sus estados mentales, generando resiliencia grupal. Esto explica el por qué, a pesar de la entropía social, los jóvenes y niños del Sistema Nacional de Orquesta mantienen altos niveles de cooperación y motivación. Y allí vamos a hablar del término que hemos escuchado durante todo el día de hoy, que es la resiliencia, que es importante, porque la vida no es fácil. La resiliencia tiene su origen en la palabra latina que significa, es resilir, y significa volver atrás, rebotar. En el siglo XVII fue usado como un término para descifrar la capacidad de un material o de un objeto para volver a su estado original después de sufrir un proceso de transformación, como un resorte. Y ya en el siglo XX fue usado como la capacidad humana de transformarse a través del dolor. Y en esto tenemos lo que vamos a llamar el flujo emocional, que lo estamos viendo allá, que se ve muy sintetizado, pero aquí es muy importante hablar de dos aspectos que enuncia Brenner, que es el tipo de aprendizaje a través de la recompensa. Hay dos tipos que él enuncia aquí, que es el tipo de aprendizaje instrumental, que es basado en la recompensa inmediata que se genera cuando nosotros estamos aprendiendo a manejar un automóvil, incluso a tocar un instrumento, porque allí genera un resultado inmediato. Y está el tipo de aprendizaje no instrumental, que es allí donde se establece un estado de conciencia donde no debería existir una expectativa para poder disfrutar el momento. Porque ¿qué pasa con un tipo de aprendizaje instrumental? Que siempre voy a tener una meta que va a superar la otra, y a veces eso genera una expectativa que no controla la ansiedad. Y esos estados mentales y emocionales debemos controlarlos nosotros mismos y también con nuestros muchachos, que están en una permanente competencia en la excelencia, pero tienen que disfrutar el proceso. Seguidamente, vamos con lo que sería la adaptabilidad emocional. La práctica colectiva puede ser una forma de meditación activa, donde la concentración en la música reduce el estrés y fortalece la regulación emocional. El estado de flow, que es el flujo musical, no solo mejora el desempeño musical, sino que desarrolla una profunda adaptabilidad emocional, que esta capacidad va más allá de la resiliencia, cultivando valores como la aceptación radical, que no es más que reconocer las emociones sin juzgarlas, aceptándolas, y transformando a través de esta aceptación el dolor o el proceso allí en aprendizaje. Sigue también la flexibilidad psicológica, que esto es de aceptación, la terapia de aceptación y compromiso, que son unas terapias adicionales en psicología para atender casos extremos de depresión, ansiedad, eventos postraumáticos o traumáticos severos. Y en este, bueno, es adaptarse creativamente a esos desafíos sin quedarse atrapados en el momento de víctima. Y el crecimiento postraumático, que sirve para convertir las dificultades como motores que impulsen el desarrollo personal. Y la ecuanimidad, que es un estado neutral donde yo puedo permitirme observar y estar inmerso sin que eso me trastoque. O sea, llevarlo a un verbo, a una conjugación de tercera persona. Bueno, todo esto tiene que ver más adelante con algo muy importante, que es la neuroquímica. Cómo potenciar esos estados de conciencia a través de la inducción de las hormonas. Tenemos muchas hormonas, más de 50 hormonas, las más importantes, que son la dopamina, la endorfina, la serotonina, la anandamida. Estas son hormonas positivas que se pueden activar de manera natural, pero a veces no lo hacemos. Y están las que contrarrestan, digamos, este tipo de hormonas, que son la oxitocina, la adrenalina, que bueno, no me quiero extender en esto porque no voy a llegar al final. Y la prolactina es muy importante porque esta es una hormona que la tiene más que toda la mujer cuando está en su periodo de gestación, posparto y está amamantando. Ella tiene que desarrollar esta hormona en gran medida para poder soportar su cambio físico y hacer crecer a un bebé. Nosotros también tenemos ese tipo de hormonas, pero por supuesto no activadas de esa manera, pero es necesario buscar la manera de que eso se pueda activar de manera natural, porque para todas estas hormonas existe una pastilla y el sistema no las usa, el sistema las activa de manera natural, que eso es lo interesante que queremos proponer aquí.
Seguidamente, la ciencia revela cómo nuestras hormonas del estrés son en realidad herramientas de supervivencia perfeccionadas para la evolución, sistemas inteligentes de adaptación a lo impredecible y la base fisiológica de la resiliencia moderna. Lo que llamamos estrés es en realidad la olla genética de nuestra capacidad para transformar el caos en crecimiento. Este marco científico sustenta por qué la gestión hormonal consciente es la próxima frontera en el desarrollo del liderazgo en entornos VUCA, volátiles, inciertos, complejos y amenazantes, que lo vivimos con frecuencia en nuestro país. El sistema como plataforma neuronal, ¿qué es lo que ofrece el sistema? Reduce la entropía individual mediante recompensas intrínsecas en el momento de la enseñanza y el aprendizaje, eso es muy importante. Genera resiliencia colectiva a través de la sincronización emocional. Es un espacio donde el niño olvida su realidad, sea positivo o negativo, pero él tiene que olvidarlo para poder vivir en el aquí y en el ahora. Y crea un mundo de propensiones donde la música transforma realidades sociales. A nosotros no, yo soy del núcleo de Lo Claro, es un núcleo que queda iniciando la cordillera andina, y en ese momento no éramos núcleo. Estoy hablando de 2021, hicieron el récord Guinness y asistió, fue el programa que está y uno quedó así como que lo voy a ver, pero no lo voy a vivir. Y eso nos tocó bastante de manera positiva. Y en eso generó una expectativa que, bueno, y más adelante ojalá lo puedan publicar. Eso que ven allí en el 2020 era una pequeña orquesta que funcionó en pandemia y en crisis económica. Y después creamos las condiciones con los niños para que esa orquesta fuese visitada en el año 2024 por una delegación de Alemania, curiosos por ver cómo nosotros llegamos a ese punto, en un estado de resiliencia positiva, ¿no? Porque a veces uno no puede estar dentro del papel de victimización. Es muy importante aquí las sugerencias de la aplicación inmediata, pues, conformar comisiones estables que aborden lo que ya han mencionado antes, que es esa coherencia emocional, pero de manera sistemática, estudiada, para que el docente tenga la estrategia inmediata, porque son muchas variantes, son muchos casos, son muchos contextos, y él tiene que estar con todo ese abanico de posibilidades y dar una respuesta a ese niño que está en ese momento compartiendo su vida con el maestro. También diseñar ejercicios sistemáticos que estimulen la producción natural de hormonas. Esto es fundamental porque no es un secreto el comercio de las enfermedades. Eso no debe ser así. Y ya que el sistema tiene esa plataforma que induce de manera natural la alegría, la felicidad, la integración, la inclusión, es necesario que nosotros también nos eduquemos en esto, para que de manera natural nosotros tengamos siempre una actividad positiva ante la vida. Y por último, pues promover la presentación musical en presentaciones multicírculos desde el programa Simón Bolívar, que lo mencionó mis compañeros de Marina. Es muy importante, ese es el semillero. Y allí es donde nosotros podemos también educar a través de la música con las personas que están allí, que son el público directo. Ahí nosotros podemos medir los públicos que son abiertos a actividades de presentaciones en clases y todo lo demás. Nosotros no podemos medir el impacto inmediato, pero en las escuelas sí. Y es necesario, porque yo creo que allí es la plataforma donde nosotros podemos generar un impacto de todo lo que he planteado aquí con nuestros compañeros, para que esas metas sean más a corto plazo. Muchas gracias.